Bueno, la verdad es que casi no podría comenzar sin agradecer fundamentalmente a Julieta, a la subsecretaría, por esta oportunidad de entrar en contacto con todos ustedes, digamos, tratando de interpretar adecuadamente lo que significa en este momento estar trabajando en cualquiera de nuestros servicios de salud en toda la provincia, digamos, en 80 hospitales provinciales, digamos, más de 200 hospitales municipales en toda la provincia, centros de salud, digamos, los centros especializados de atención, verdaderamente en contextos extremadamente difíciles. Mi nombre es Mario Rovere, yo soy médico sanitarista, he estado acompañando durante mucho tiempo, digamos, todo el movimiento de la salud mental en la Argentina, tanto tiempo como desde la propia representación de la democracia, con toda el importante movimiento que se generó fundamentalmente desde la Dirección Nacional de Salud Mental. Y, digamos, la verdad de la cosa es que muy empático con momentos de lo más diversos que hemos vivido en las últimas décadas en el campo de salud. Actualmente estoy hablando desde un cargo que se llama Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, es un nombre que va a cambiar por una iniciativa del Ministro de Salud, que se va a llamar Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Esta es en realidad, digamos, la institución que estamos construyendo al mismo tiempo que vamos tratando de dar respuesta a la compleja realidad que estamos atravesando hoy la provincia. Como de esta escuela, que en realidad es la recuperación de una histórica escuela de sanidad, que tuvo la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años, anterior incluso a la escuela de la Universidad de Buenos Aires, desde esta escuela nosotros nos hemos propuesto, nos hemos reafirmado en una idea. La idea es que la capacitación no es un lujo en el sistema de salud, la educación permanente no es un lujo, no es una actividad subsidiaria que debería suspenderse como consecuencia de la caída de la modificación sustancial del modelo prestador como consecuencia, digamos, de la atención de una crisis de la escala que en este momento estamos atravesando en nuestro país. La primera caracterización que a mí me gustaría hacer es que todos nuestros servicios de salud, pero particularmente los grandes hospitales, tienen preparado una suerte de comité de emergencia, una suerte de organigrama de funcionamiento para situaciones críticas, y que generalmente esas situaciones tienen casi todo que ver con la existencia de un hecho dramático, digamos, de gran impacto, generalmente agudo, al cual hay que atender, pero que ya se produjo, o sea, ya sucedió. Digamos, una inundación, un accidente importante de avión, de ómnibus, digamos, de tren, donde hubiera una gran cantidad de víctimas o de personas lesionadas, y el hospital organizando rápidamente, digamos, su capacidad de respuesta a través de distintos mecanismos, uno de los cuales es el más doloroso, digamos, de todos, que es, digamos, la organización de la atención, esto que hoy técnicamente, tranquilamente, se enuncia, digamos, como triaje, pero que en realidad es un lance dramático dentro de toda la salud, porque significa, digamos, decidir, digamos, a quién se le presta una atención y a quién no, quién está con mejores chances que, digamos, todo lo que definitivamente nos coloca frente a dilemas éticos que algunos profesionales de la salud que ya lo han vivido o no quieren volver a vivir, y en algunos casos, en situaciones extremas incluso, han abandonado la profesión como consecuencia, digamos, de que no pudieron soportar, digamos, estar frente a ese lance
al cual la vida nos puede enfrentar. Esto, realmente hablando, es algo conocido. Si uno quiere, lamentablemente, hay una situación dramática aguda, como que justamente se emparenta con la situación de lo que hemos visto en estos tiempos, sobre todo los relatos de Italia, los relatos de España y ahora de la ciudad de Nueva York, digamos, es una experiencia que nosotros ya hemos vivido en la época del dramático y penoso incidente de Cañón, digamos, un drama que impactó directamente sobre especialmente los hospitales que estaban alrededor, las clínicas que están alrededor de aquella lugar de recitales en el 11, casi en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, particularmente, se trata ya de por sí de algo nuevo. ¿Cuál sería ese algo nuevo? Digamos, en realidad, el equipo de salud se enfrenta a un peligro, a una amenaza, a una situación real, digamos, pero al mismo tiempo también potencial. Es decir, que todo el tiempo el argumento es, digamos, estamos controlando, estamos domando la curva, estamos manejando números relativamente accesibles, pero lo peor va a venir. Bueno, esa situación, ustedes saben que resulta extremadamente compleja, extremadamente difícil de tramitar, digamos, porque en términos generales, digamos, los equipos no saben exactamente a qué deberían atenerse. Si se trata de un problema de complejidad, sin precedentes, si se trata de síntomas o manifestaciones inesperados, si se trata de un volumen que desbordaría, digamos, cualquier capacidad resolutiva. Y por cierto, todo lo que vamos escuchando, leyendo en los medios como preparación en la Argentina, y al mismo tiempo vemos los números que han sucedido hoy, digamos, diría así, en 5 países paradigmáticos de la constitución de la subjetividad argentina, digamos, aunque sea por una identificación negativa, digamos, pero la verdad de la cosa es que los países de los que voy a simplemente mencionar son países de un tremendo impacto, digamos, en la subjetividad, por lo menos de las clases medias argentinas. Esto es, digamos, Estados Unidos, digamos, Italia, España, de donde, digamos, de alguna manera dice el mito, la historia que de ahí venimos, digamos, y al mismo tiempo, digamos, países tanto impacto sobre la cultura argentina como Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué menciono estos 5 países? Por un lado, porque acumulan en este momento el 73.8, casi el 75% del total de los fallecidos en todo el mundo. En segundo lugar, porque desde aquí, desde antes, hubiéramos levantado apuestas de que si llegaba una epidemia, que había países que sabían cómo manejarla, eran esos países. Ahora resulta muy claro que a partir de determinadas cifras, ningún país está preparado verdaderamente para sostener o para contener una circulación viral de la que este virus está generando en muchos países del mundo. Y la verdad es que además, como estamos en una época de hiperconexiones, está llegando una cantidad enorme de información, algunas de las cuales provienen casi, digamos, del corazón mismo de la práctica de los servicios de salud. Es decir, donde podríamos decir que bastaría que yo en este momento entre a Google Imágenes, digamos, para sacar imágenes, por ejemplo, desde adentro de las terapias intensivas de la Lombardía. Puedo sacar imágenes de terapia intensiva de hospitales de España o de Francia, digamos, donde además podría encontrar, nunca falta, digamos, también algún argentino o argentina que está trabajando en esos lugares y que va a empezar a proveer de escenas dramáticas, reforzando en términos generales con algo
ustedes que todavía, recuerden, ustedes que todavía, digamos, están en números razonables, digamos, no dejen de martillar sobre las medidas que se están tomando y que otros países tomaron tardíamente, es la secreta esperanza, digamos, que tenemos aquí, con línea argumental de que podría ser que a lo mejor no pase, digamos, lo que parece que inexorablemente va a pasar. Con este relato que yo estoy compartiendo con ustedes se van dando una idea, digamos, de cómo se construye no solamente la subjetividad de la población, sino también la subjetividad, obviamente, del propio individuo. Eso también implica, en muchos casos, digamos, la sensación específica de que nos hemos ido convenciendo, digamos, de que no tenemos la capacidad, digamos, de ciertos países no han desarrollado la capacidad de ponerle límite, de ponerle un marco, de cuadrar, digamos, la situación cuarentenaria de este tipo. Evidentemente, digamos, nosotros empezamos a pensar de que se trata de un supervirus, y se trataría de algo absolutamente inimaginable, imposible, digamos, como literalmente hablando, como pasa en este momento, digamos, cuando uno dice, digamos, es bastante curioso que coinciden los medios a veces con un asteroide de tamaño descomunal, digamos, que se está acercando a la Tierra. Bueno, se está acercando a la Tierra, ¿qué podemos hacer? Para paraguas, digamos. Ya. Evidentemente, digamos, que empieza a generar una sensación de impotencia, digamos, que se marca justamente en el tema de que a veces con un caso, digamos, en un servicio de salud se produce casi literalmente hablando un desbande, digamos así, en términos de quién quiere atender, quién no quiere atender, digamos, y la posibilidad, además, tuvimos casi, digamos, varias generaciones trabajando en los servicios de salud, la posibilidad de que surja, digamos, el comportamiento heroico, muchas veces, digamos, en manos de personales más jóvenes, a veces incluso de dirigentes concurrentes, digamos, que de alguna manera, digamos, ven una oportunidad de subir un poquito en el prestigio adentro de los hospitales por tomar actitudes que muy cerca pueden estar, digamos, entre el periodismo y la toma de riesgos necesarios. Yo quería comenzar con esta caracterización, en términos generales, digamos, porque además existen otros ingredientes, a mí me parece que van construyendo un marco muy peculiar, digamos, al que agregaría en este caso, por ejemplo, una especie de, digamos, de contagio también de la llegada de aplausos dedicados a los servicios de salud, un aplauso que por un lado recibimos beneplácito, pero también un aplauso comprometedor, que nos gustaría saber exactamente qué es lo que la gente que aplaude está pensando cuando aplaude, digamos, y algo que empezamos a sentir sobre las espaldas, digamos, que es tenemos que probar que vale la pena este esfuerzo que estamos haciendo porque la sociedad argentina entera está, digamos, cuarentenada. Entonces, digamos, es una experiencia absolutamente nueva para estas generaciones, es una situación totalmente inesperada, nuestros compatriotas, en términos generales, digamos, ni nosotros ni ellos estábamos equipados, preparados para una contingencia de esta naturaleza, y súbitamente, digamos, todo esto estalla en tiempo récord, digamos, que empezaron quizá con una sensación de que esto comenzaba casi las antípodas de la Argentina, esto no va a llegar nunca aquí, estas son cosas que se han escuchado en su momento, digamos, hasta que finalmente la evidencia, digamos, derrumbó todos los reparos, digamos, para tomar todas las precauciones del caso, y tenemos esta sensación de que por un conjunto de factores la Argentina, digamos, está hasta el momento que yo estoy grabando esta conversación, digamos, se ha protegido bastante razonablemente bien, digamos, de esta enfermedad. Puede haber factores que yo no, la comunicación con ustedes no debo estudiar, que no son solamente éxitos, digamos, planificados.
no quiero dejar en esto de mencionar, digamos, la primera cosa relativamente afortunada, digamos, fue el dólar solidario, digamos, no algo, digamos, simplemente para empezar a especular, digamos, lo que hubiera sucedido a esta altura del partido, nosotros hubiéramos tenido este verano, digamos, la misma cantidad de personas veraneando en el extranjero que teníamos promedio, digamos, los años anteriores. Así que, digamos, que sin querer, digamos, ha habido una medida protectora, digamos, que nos permitió casi, digamos así, personalizar los primeros casos que llegaron a la Argentina. Uno los podría identificar con nombre, apellido, historia, digamos, porque y además llegaron a un nivel dentro de la estructura social argentina, a un nivel de muy altos ingresos, que serían personas que no solamente pueden comprarse los pasajes y todos los gastos que significa un viaje transatlántico, sino además abonar, digamos, el 30% impositivo que se sobreimpuso sobre los costos de esos viajes. Así que no sería para extrañar demasiado, digamos, que nosotros podamos decir, no solamente esta epidemia llegó en avión, sino que el caso índice incluso llegó en business class. De alguna manera gráfico para poder comunicarlo. ¿De qué manera circula hubiera circulado esta enfermedad espontáneamente de los sectores sociales de más altos ingresos hacia los otros sectores? Una vez, digamos, circulando por la libre, digamos, y otra vez con el conjunto de medidas que muy precozmente se ha tomado respecto al aislamiento de los que viajaban, al aislamiento de los conviventes, al cierre progresivo de fronteras, digamos, al cierre literalmente hablando, una cosa impresionante, digamos, que hace, digamos, 15 días, más, estamos casi en un mes, digamos, sin vuelos, es una situación absolutamente única en la historia de los últimos 40, 50 años de la Argentina. No es solamente Argentina, que en América del Sur en general hay escasísimos vuelos comparado con su historia. Y luego, digamos, la instalación de la cuarentena y la regulación de la circulación. Todo esto tiene un sentido, fundamentalmente porque el virus no tiene alas, digamos, literalmente hablando, solamente puede viajar, digamos, usándonos de transporte, para poder pasar de un paciente a otro. Yo no sé exactamente si esto es en esta fase inicial lo que ustedes imaginan o imaginaban que iban a escuchar, pero a mí me parece que la primera intervención en el campo de salud mental es entender qué está pasando, porque en términos generales, digamos, que la gente, digamos, le resulta mucho más difícil anclar intervenciones en el campo de la salud mental si ni siquiera sabes lo que está sucediendo. Y en realidad esto, en principio, creo yo, digamos, es lo que está sucediendo, y que produce una marca indeleble, digamos, no decir así, lo conocemos por esto que llamamos aprendizaje significativo, digamos, podríamos decir, desde ya estamos pensando, digamos, qué películas se van a hacer, qué novelas se van a escribir, digamos, qué teleteatro o qué series, digamos, van a surgir a partir de este año único, digamos, en la historia previa y ojalá posterior, digamos, de nuestro país y del mundo. Así que, digamos, que en ese sentido, digamos, podríamos decir la primera intervención en el campo de la salud mental es, desde mi punto de vista, es saber qué está pasando. Me parece que está básicamente, digamos, de estos primeros minutos a caracterizar en realidad lo que está sucediendo. Lo segundo es, hay una, digamos, todos nosotros, por decir así, vivimos en la República de la Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes lo pueden ver, digamos, en la forma como algunos autores de la psicología institucional, digamos, capturaron, digamos, este concepto hegeliano, digamos, del espacio singular, ¿no? El espacio singular representa específicamente, digamos, un territorio. Y ese territorio, digamos, el concepto hegeliano, digamos,
ese territorio se constituye fundamentalmente como consecuencia de la negación del espacio más grande que lo contiene. Es decir, si salud no tuviera, digamos, especificidades que le permitirían construir su propia identidad, digamos, no existiría como sector, no existiría como espacio singular. Y nosotros, que vivimos adentro de la República de la Salud, tenemos una serie de códigos, tenemos una serie de, digamos, de ritos, tenemos una serie de jerarquías, tenemos una serie, es decir, constituimos lo que Bourdieu hubiera denominado, digamos, literalmente hablando, una tribu, ¿sí? Una especie de tribu contemporánea, digamos, de personas que tienen hasta un lenguaje propio, un lenguaje, digamos, que nos permite comunicarnos entre nosotros, cosa que nos damos cuenta, digamos, pero nos damos menos cuenta que este lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros es también el que nos impide comunicarnos con los otros. De tal manera que, digamos, este lenguaje organiza, por así decir, digamos, una cierta identidad cultural que se extiende, digamos, a una serie de elementos que nosotros tomamos o retomamos como si fuera un elemento de construcción de identidad, un elemento de construcción de una lógica de trabajo, digamos, que nos permite conectarnos con los otros. Bueno, con una pequeña introducción, digamos, casi para dejar flotando la idea de República de la Salud, que tiene su propio lenguaje, su propio idioma, sus propios códigos. Nosotros, antes de pensar las intervenciones en el campo de digamos, en la utilización de las herramientas de la salud mental aplicada al trabajo en las instituciones de salud, debemos, me parece, reflexionar juntos de qué es lo que pasaba en los servicios de salud antes del coronavirus. Así que, digamos, si se tratara de una estructura digamos, de extraordinaria armonía, de circulación democrática, digamos, de confort y satisfacción de los trabajadores, de los profesionales de salud, que súbitamente se ve interrumpido como consecuencia, digamos, de una emergencia que mete a temor, ahí, digamos, las intervenciones en el campo de salud mental serían unas. Ahora, si yo pienso que en realidad, digamos, este sector, la República de la Salud, digamos, tenía enormes deudas, tenía enormes déficits, específicamente, digamos, como consecuencia de una estructura sobrejerárquica, diferencias muy importantes de conflicto intra e interprofesionales, una estructura casi, digamos, en capas o castas, digamos, entre, digamos, distintos estamentos profesionales, técnicos, auxiliares, administrativos, etc. Y al mismo tiempo, digamos, cierto grado de insatisfacción laboral, cierta discusión sobre la necesidad digamos, en relación al tema de condiciones de trabajo, en relación al tema salarial, todo esto junto nos obliga a pensar que estamos trabajando dentro de un marco, digamos, altamente conflictivo. Lo cual no quiere decir que no estuviéramos dando la mejor respuesta posible a los pacientes, a nuestros conciudadanos y conciudadanas, pero, digamos, si lo contrastáramos, digamos, con la respuesta que podríamos haber dado en contextos de mayor, digamos, digámoslo así, armonía, articulación, trabajo en equipo, todos estos imaginarios que se dan en nuestro campo de trabajo, el resultado podría haber sido previo, podría haber sido. Así que en buena medida, la preocupación que nosotros podríamos incluir aquí
tendría un poquito que ver, me parece, con algo que es, digamos, no solamente de qué manera intervenimos sobre un espacio que tiene una tasa de conflictividad previa, digamos, bastante importante, en la cual el temor ahora se sobreimprime, sino que también, digamos, nosotros podríamos pensar no solamente cómo hacer intervenciones pertinentes para mejorar la situación de salud de la población, sino también para mejorar las relaciones intra e interprofesionales, digamos, que de una manera u otra podrían estar afectándonos. Hablando de afectándonos, disculpen, pero nos entró un rayo directo, digamos, de comunicación acá, digamos, de sol aquí, digamos, y tengo otra pequeña interrupción que recupero de alguna forma con este concepto, digamos. La situación previa no era la mejor, digamos, en la estructura de los servicios de salud, no solamente del sector público, del sector privado, y estas dos cosas a su vez conectadas, ahora parece muy claro con esto que llamamos digamos, el contagio horizontal, digamos, que pone de manifiesto un gran problema de la Argentina, que es el multiempleo. Entonces, digamos, la posibilidad de que uno de los dos es que un profesional tiene haya pacientes con coronavirus y otro no, digamos, y a su vez eso genera imagínense las palabras que circulan, por ejemplo, caso sospechoso, qué pasa cuando el caso sospechoso no es un paciente, sino que es un compañero de trabajo. Entonces, empieza a circular, digamos, un juguete rabioso al interior, digamos, de los servicios de salud, que podría exacerbar incluso, digamos, la tasa de conflictividad previa, abierta o manifiesta, digamos, que los sistemas de salud ya contienen. A partir de esta caracterización, lo que podríamos decir es que la intervención requiere por lo menos identificar algo que hemos mencionado con cierta frecuencia, que viene del campo de la salud, de la ley de salud mental. No podía faltar, digamos, la ley de salud mental, digamos, en nuestra conversación. Y seguiríamos acá la pista de un comentario de Vicente Gali, digamos, que a mí me resultó extremadamente revelador. Todos sabemos que la ley de salud mental es una ley de inspiración abolicionista, que esto es un movimiento mucho más grande que la propia salud mental y que el abolicionismo extremo incluso pone en signo de interrogación la necesidad de la existencia de otras instituciones, nada más ni nada menos que las cárceles. Así que el abolicionismo supone, digamos, la derogación de algo, digamos, algo que debe ser abolido. Todo el mundo piensa que lo más importante de la ley de salud mental, digamos, es la abolición del hospital especializado, del manicomio, digamos, entonces desmanicomialización y ley de salud mental pasaría a ser una especie de sinónimo. Lo interesante, y yo comparto en esto lo que mencionaba la cita homenaje, digamos, a lo que comentaba Vicente Gali con toda la trayectoria de vida por detrás de la reforma de la salud mental de la Argentina, es, digamos, que el verdadero, o quizá el abolicionismo más importante, es haber sacado de circulación la palabra enfermedad mental. Al abolir la palabra enfermedad mental, instalar la idea del sufrimiento y padecimiento psicológico, lo que me parece que se logra es un diálogo diferente entre salud mental y, digamos, salud orgánica, por decirlo de alguna manera, o la forma como salud mental se inscribe dentro del campo de la salud, que, digamos, que lo desplaza de lo que podría ser una cuota parte, digamos, de los problemas de salud, que hoy podría decir, digamos, esta especie de paradoja, digamos, vemos que algunos pacientes con lo que en otras épocas, digamos, llamamos neurosis, incluso han mejorado, digamos, de pacientes que tenían lo que podría denominarse padecimientos o sufrimientos graves, digamos, se han agravado como consecuencia del aislamiento, de la cuarentena. Ahora, esta especie de cuota parte, ser alguien en las 999 causas de enfermedad y de muerte, era una forma de inscripción en el campo de la salud.
Pero al abolirse la enfermedad mental, lo que creo que es verdaderamente fuerte, pertinente, es pensar o repensar si la salud mental es un recorte del campo de la salud o es una perspectiva de análisis de la salud como un todo. Si se trata de esta última alternativa a la que de alguna manera yo escribo, lo que diría es que eso me ayuda a entender cómo los equipos de salud mental hoy podrían estar mirando simultáneamente lo que le está pasando a la población, lo que le está pasando a los equipos de salud, e incluso lo que le está pasando a las personas que súbitamente se encuentran con este nuevo estigma, digamos, una especie de, digamos, podríamos decir así, una especie de lepra siglo XXI, digamos, en la que súbitamente la persona pasa a sospechoso, confirmado, digamos, contagioso, conviventes y todas categorías que empiezan a organizar temas tales como, digamos, la cultura de la peste, la cultura de la segregación y los fenómenos subsecuentes, como por ejemplo, digamos, consorcios que quieren expulsar a profesionales de salud, digamos, de ese edificio porque serían portadores de la peste. O sea que digamos, alguien podría decir, bueno, todo esto es una locura, digamos, bueno, cada tanto esta reflexión de la cultura popular vale la pena tomarlo en cuenta, pero yo diría, cada vez que alguien dice todo esto es una locura, probablemente, digamos, esté sin querer, digamos, legitimando una mirada específica, especializada, digamos, inteligente sobre un fenómeno que es biológico, que es social, que es conductual, que es, digamos, comportamental, que tiene que ver con el mundo de las relaciones y que en este caso todo junto, digamos, constituye el enfermedad. Quiere decir en buena medida incluso que quizá tengamos una epidemia dentro de otra, es decir, digamos, lo que de alguna manera hoy estamos trabajando o tramitando en una epidemia de coronavirus, viene envuelto, digamos, o viene envuelto el virus, digamos, en una capa lipídica, viene envuelta esta epidemia, como todas las epidemias y pandemias de la historia, digamos, en una serie de fenómenos donde es tan importante tener virólogos como tener sociólogos, digamos, o como tener antropólogos, como tener trabajadores de amplio tipo de la salud. Hay también, en consecuencia, digamos, la posibilidad, entonces, de con un solo instrumento, en la perspectiva de análisis, empezar a ver no solamente estamentos, digamos, de alta especificidad, como puede ser la población, los enfermos, digamos, y los equipos de salud, sino también, quizá todavía más potente, verlos juntos, porque esto empieza, digamos, a circular y a reverberar, quizá en el marco, digamos, de unos números que todavía nos están dando tiempo para pensar. Esto resulta muy importante porque la profecía dice que en algún momento dado no va a haber tiempo para pensar. Yo en lo personal, y ahí juego una opinión, digamos, que sé perfectamente que no es en este momento prevalente, digamos, diría, digamos, que hacemos las cosas bien, puede continuar, digamos, esta curva de una manera que siempre se mantenga dentro de números asibles, digamos, nos siga dando tiempo para pensar. Tiempo para intervenir y tiempo para pensar positivo. Ahí empiezan a aparecer las preguntas entonces de qué se puede hacer. Bueno, lo primero que quisiera decir es que nosotros desde la Escuela de Gobierno hemos estado abriendo dispositivos que combinan o encuentran una especie de, digamos, de mix entre comunicación social y educación, dirigido específicamente a los equipos de salud. Y nos hemos ido desde los comentarios más amplios, como un curso de verano vinculado a política de salud basada en derechos, hasta, digamos, intervenciones sobre el uso correcto de los equipos de datos. Y a mí digamos, quizá ustedes imaginarían que yo comenzaría por las intervenciones de educación a distancia, la educación en línea que hemos estado desarrollando, algunas
digamos, con un impacto importante, por lo menos el número de participantes, digamos, uso de los 2.500, 3.000 participantes, pero a mí me llama poderosamente la atención, digamos, quizá algo que a lo mejor es un descubrimiento que siempre surge con cierto grado de serendipia, digamos. Es el hecho de que trabajando en capacitaciones sobre el uso de los equipos de barrera, hemos encontrado alguna especie de fantasía, podemos decir así, que el virus sería un virus tan poderoso, digamos, tan especial, tan asustante, y sabemos tan poco, que sería capaz de romper todos los dispositivos de barrera. Y ahí, digamos, es algo verdaderamente interesante, porque, digamos, haciendo cursos, lo voy a decir de esta manera, haciendo cursos para enseñar a la gente lo que ya sabe hacer, porque podríamos decir, digamos, ¿de qué escuela de enfermería se graduaría una persona sin saber cómo usar equipo de barrera? ¿Desde cuándo la enfermería, digamos, no tiene competencias para identificar distintos tipos de virus, digamos, la situación habitual en los distintos niveles de cuidado de los hospitales, e incluso, digamos, de la atención primaria? Lo que nosotros empezamos a percibir es que a través de la intervención educativa logramos un efecto paradojal, si se quiere, que es no solamente la detección de errores, no solamente, digamos, la mirada supervisada sobre la práctica de uso de equipos de barrera, digamos, de colocación y retiro de esos equipos, sino la recuperación de la confianza de los equipos de salud de que esos instrumentos de barrera funcionan y tienen eficacia. Es decir, es bastante complejo usar equipos de barrera que el que los usa mismo no tiene confianza de que van a operar. Entonces empieza a surgir una pregunta que estoy compartiendo con ustedes, que es, alguna jurisdicción, no voy a mencionar cuál, digamos, ya es más de una, decide en un momento dado que como hay una emergencia y hay una crisis, la capacitación pasaría a ser una especie de lujo que un sistema de salud no podría darse. Y luego, digamos, sacrifican la estructura de capacitación. Y lo que nosotros empezamos a verificar es que los sistemas de educación permanente son más pertinentes que nunca en el contexto de una crisis de este tipo, que en algunos casos baja las ansiedades, que en algunos casos permite utilizar tiempos ociosos, porque al mismo tiempo que los casos tardan en llegar, también los hospitales tienden a vaciarse de otros problemas de salud, digamos, que podrían ser, incluso podrían ser preocupantes que no estén consultando a los servicios de salud. En ese marco, digamos, la capacitación puede ser una herramienta, digamos, de reducción de ansiedad y también, digamos, de volver a revestir de sentido, de prestigio, de confianza a todo el instrumental que el sector salud, digamos, ya tiene históricamente capturado, adoptado, incorporado, digamos, como dispositivos para enfrentar problemáticas o complejidades como las que en este recorrido, evidentemente, lo que empieza a aparecer es el tema de cómo, digamos, determinadas herramientas de sujeción nos empiezan a conectar entre lo que son las herramientas de salud mental vinculado con la subjetividad de los trabajadores, digamos, combinado con otras herramientas que vienen del campo de la asistencia institucional, que es, digamos, vinculado a la forma como se organizan los servicios. Es decir, que quizá lo traduzco de una forma más comunicacional, digamos. Va a haber menos, o por lo menos ya vamos a tener un instrumento, digamos, de sujeción en hospitales bien ordenados y bien organizados respecto a aquellos que no lo están. Y esto va a ser per se una intervención en salud mental. Es decir, contar con algoritmos y protocolos de atención
contar con ejercicio de simulación frente a situaciones de incremento súbito de la demanda, contar con capacitaciones para establecer, digamos, herramientas de sustitución, digamos, de un equipo con el otro en caso de tener que cuarentenar alguna porción del equipo de salud, etcétera, etcétera. Son dispositivos, digamos, que parecen dispositivos educativos, pero que claramente yo podría resignificar como dispositivos también del campo de la salud. También ocurren otras cosas que vale la pena señalar. Esta pandemia o esta enfermedad está cortando, digamos, por edad. Esto no es un tema menor desde el punto de vista de la mirada de salud mental sobre los servicios. Ustedes han visto, podríamos decir, voces muy autorizadas, ¿no?, salir conjuntamente, incluso gente que no se quiere mucho entre ellas, ¿no?, salir conjuntamente a buscar la inconstitucionalidad de la legislación que quiso, digamos, impedir la circulación de los mayores de 70 años por la ciudad de Buenos Aires. Uno de los sectores, de todos los sectores de la economía, que tiene mayor resistencia a las jubilaciones y mayor prolongación de la edad productiva, es el sector salud. Es decir, el sector salud tiene un número muy importante de personas que tienen tenemos estamos acercándonos a estas etapas del grupo de riesgo, pero digamos, el trabajo, el teletrabajo o el retiro, digamos, de estas figuras, digamos, también representan el retiro de autoridades que de alguna manera cumplían un rol tranquilizador, digamos, por ser portadores de experiencia en el propio campo de la organización de los servicios de salud. Es decir, que a partir del tema de las personas que tienen enfermedades preexistentes, a partir del tema de las personas que tienen edades en riesgo, a partir de, se produce un cambio, podemos decir así, en la trama o en las redes de poder de las organizaciones, digamos, llamando al surgimiento de nuevos liderazgos más jóvenes, digamos, por definición, porque así está cortada, digamos, la característica de esta pandemia, que de alguna manera están estrenando liderazgo, digamos, justamente en este contexto. Entonces, digamos, no es un tema menor, o desde mi punto de vista, para dejarlo por separado, el tema de tener en cuenta, digamos, de que hay como, o sea, justamente en el momento donde yo podría resguardarme, digamos, las estructuras clásicas de poder de mi organización, está en deconstrucción, digamos, justamente cuáles son esas relaciones de poder. Incluso cuáles son las relaciones de poder entre los saberes que son más pertinentes para enfrentar esta pandemia. Yo, digamos, como vengo del campo de la pediatría, podría decir, digamos, que puedo pensar, digamos, cómo cambió mi posición relativa en el hospital general, como consecuencia justamente, digamos, del privilegio, digamos, de las zonas de ingreso, digamos, qué pasa con las otras patologías, qué pasa con los otros problemas, qué pasa incluso con especialidades que se autodefinen como innecesarias y que no quieren tomar riesgos, digamos, que de repente de un día para el otro resulta que no aparecen por los hospitales por motivos. Bueno, todo esto ha puesto pata para arriba, digamos así, en tiempos muy breves. Parece increíble, digamos, decir que todo esto que nos ha puesto la vida, digamos, pata para arriba, es todo 2020, o sea, todo esto está ocurriendo, literalmente hablando, desde enero de este año. Imagínense ustedes la velocidad con la que hay que, digamos, construir y deconstruir los mapas dentro de los cuales estamos. Y dado que hablamos de los mapas, también quisiera señalar que existe, digamos, otro factor de incertidumbre importante que es no se sabe casi nada a ciencia cierta, digamos, de cómo enfrentar esta pandemia. Y, digamos, nosotros estamos con cierta ansiedad informativa, no solamente de los financieros, sino también de los sistemas científicos tecnológicos, porque, digamos, se han producido 2.500 papers nuevos
digamos, para una enfermedad en 4 meses, algo absolutamente único en la historia de la producción de conocimiento, que obligaría a su vez, digamos, a metaanálisis para poder entender qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo pertinente, qué es lo no pertinente. Esta situación, digamos, nos empieza a poner en entredicho todo qué significa, digamos. Significa, sabemos, digamos, que la contagiosidad puede ser, digamos, en 2 días anteriores al comienzo de los primeros los tapabocas tienen un impacto de protección del otro mayor que la protección de mí mismo. Los síntomas parecen, digamos, ser más o menos coincidentes, pero a su vez la enfermedad podría ser muy diferente según la edad de la vida en la cual aparece, lo cual a su vez tampoco es una regla universal. Tiene el 27% de fallecidos menores de 60 años, que sería el comportamiento, por lo menos en un país que parece que no ha tomado las medidas nacionales. Pero podríamos seguir, digamos, las características, digamos, de la idea en general, digamos, de coronavirus igual respirador. Porque después nos enteramos que hay pacientes, incluso que llegan a terapia intensiva, no usan respirador y no los resultados reales. O, digamos, los impactos de lo que puede significar, digamos, estar de alta después de haber estado internado con un respirador, tiempos prolongados, del orden, digamos, de los 14, los 15 días, con una tarea posterior, que significa literalmente hablando toda una tarea de rehabilitación de cuerdas vocales, digamos, y todo lo que significa el impacto posterior, digamos. Entonces, todo esto junto, digamos, al mismo tiempo, yo diría que es un impacto tremendo para tener al mismo tiempo, digamos, un equipo de salud mental capaz de estar mirando, escuchando, no sobreinterpretando, entendiendo exactamente lo que está sucediendo, tramitando la ansiedad, tramitando la angustia, digamos, pero también tramitando la incertidumbre que supone, digamos, esta pandemia. Si yo miro para atrás, y justamente hablando de los mapas, digamos, quizá uno de lo primero que buscaría es, digamos, ¿quién tiene un mapa de esto? Bueno, un mapa de esto exactamente quizá no tiene nadie, digamos, pero se pueden ir armando o reconfigurando mapas como consecuencia de experiencias previas. Yo en lo personal aspiro algunas, digamos, quizá una tiene que ver, quizá con casualmente los grupos de mayor riesgo probablemente también tienen una vivencia histórica de algo que sucedió en la Argentina, digamos. La verdad es que no extraña que uno se acuerde, por ejemplo, de la epidemia de COVID-19. La última vez que tuvimos, digamos, un cierre de una interrupción de las clases por un cuatrimestre entero. Pero que además tenía que ver con todas estas complejidades, digamos, que tenían que ver con problemas respiratorios, problemas de circulación, etcétera. La llegada del HIV, digamos, a la Argentina y el recuerdo de los, digamos, de una parte del equipo de salud que no quería atender pacientes de HIV. De hecho, una buena parte de las enfermeras latinoamericanas que migraron a España porque las enfermeras españolas no querían atender a los HIV, consideraban, digamos, excesivamente riesgoso hacerlo. Y más recientemente, probablemente la epidemia de H1N1 en Argentina llegó a paralizar durante 2 semanas, digamos, todo tipo de actividad en Argentina. Ahora podemos decir que esta pandemia ha superado, digamos, algunos de esos récords históricos, pero los que de alguna manera tienen o tenemos experiencias en alguno de esos tramos, tenemos pedazos de un mapa que parece imprescindible como un instrumento de salud mental para entender, digamos, y esto cómo se recorre, esto cómo, digamos,
cuando alguien dice, digamos, no, en general se trata de una curva, digamos, esta curva tiene una pendiente, digamos, relativamente aguda en su comienzo y tiene un descenso en declive. No existe ninguna epidemia que no haya hecho un tipo que haya descendido. Parece que el declive es mucho más lento que la subida, pero, en fin, una serie de herramientas previas que hace que se apele hoy a la experiencia internacional de las personas que han atravesado esas tormentas anteriormente. Y ahí también nosotros podemos ir a buscar aquellos puntos fijos, digamos, cuando todo parece estar desestabilizado. Y me parece en esto que también comparto estas lógicas de uno no necesariamente, quiero decir, esta parte, incluso si después quieren la logramos, digamos, uno no necesariamente tiene una confianza ilimitada o digamos, con la Organización Mundial de la Salud, vamos, con los organismos internacionales, ¿no? Sabemos cómo se construye el consenso de la sociedad. La verdad de la cosa es que, digamos, adherimos incluso, digamos, disculpen que lo diga así, digamos, pero hasta sobreactuamos, digamos, cierta adherencia a esos instrumentos por la necesidad imprescindible de tener herramientas de sujeción fundamentalmente a tantas variables que están sueltas que parecen no tener un único punto de apoyo o un punto de apoyo a partir del cual poder tramitar tantas incertidumbres, tantas preocupaciones de la población y del equipo de salud y de otros intermediarios que han devenido trabajadores de salud, uno de ellos claramente los comunicadores sociales, los periodistas, quienes están al aire y que están casi llevándonos al punto de la saturación, de la reiteración de conceptos, de ideas, etcétera, que todos empezamos a preocuparnos porque de una etapa que nos quejábamos, que también no estaban los medios, pasamos a esta etapa que tenemos literalmente saturada la población, digamos, hasta incluso con la posibilidad de crear problemas de salud mental, de angustia vinculada a la sobreinformación a la que está afectado una persona que pasa a la pantalla, digamos, de muchas horas al día. Quizá lo último que quisiera compartir con ustedes es la expectativa, digamos, de buscar analogías, de buscar metáforas que proyecten hacia el futuro, digamos, esperanza o expectativa. A mí definitivamente coincido con muchos otros colegas, compañeros, digamos, compañeras que hemos venido usando este campo, que a pesar de que en el sector salud, digamos, está tan instalado el concepto de Evelyn Clark, de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, tal es así que incluso hoy usamos prevención cuaternaria, digamos, para impedir el organizamiento terapéutico, digamos, quiere decir que validamos esta idea de estos conceptos sin pensar mucho, que son conceptos, dos médicos sanitaristas que fueron movilizados en la Segunda Guerra Mundial, con Lebel y Clark, y que en realidad lo que hicieron en el último caso es trasladar el pensamiento militar en términos de trincheras, ¿no?, a la organización de la respuesta en salud pública. Esto, de cierta manera, lo que quiero decir es, digamos, pongamos en entredicho que estamos en guerra contra el virus. Poner en entredicho esto, ¿para qué serviría? La primera cosa es, bueno, a ver, ¿cómo se gana esta guerra? Digamos, así, ¿cómo se le gana la guerra a un organismo que ni siquiera sabemos si está vivo? Digamos, pero sí, cuando uno llega casi a la epistemología de la vida, digamos, qué cosa es un virus exactamente. Pero quizá lo más interesante es que si nosotros, en vez de apelar a una metáfora bélica, apelamos a una metáfora ecológica, y pensamos que ha habido fundamentalmente en la historia de la humanidad, digamos, a partir digamos, del cambio en el modelo de producción, a partir de la expansión de un modelo económico y de condiciones demográficas
respaldadas en ese modelo económico y en esa forma de explotación de la naturaleza, nos ha llevado cíclicamente, pero en ciclos de cada vez más cortos, a romper las barreras entre especies y ponernos, digamos, al peso de virus, de bacterias que habitualmente, o microorganismos en general, que habitualmente están en otras especies. Lo primero que podríamos decir es, primera cosa es probablemente, en última instancia, esta pandemia que estamos atravesando, y que la estamos atravesando por culpa nuestra. Es un sujeto muy genérico, digamos, podríamos decir, este es un costo que estamos pagando, digamos, por la forma de explotación de la naturaleza que hemos estado expandiendo casi sin límite, al punto que no hace mucho tiempo veníamos diciendo, digamos, hay la siguiente colisión de este modo de producción ya no es con el conflicto de clases, sino es con la naturaleza misma, con el planeta mismo. Bueno, colisionamos con el planeta. Y no solo colisionamos con el planeta, sino que además están dando una serie de metáforas, digamos, o de realidades que se vuelven metafóricas, de extrema calidez, digamos, que es ver animales, digamos, avanzando sobre el espacio urbano. Y esto, digamos, me parece que termina siendo una, digamos, portador, digamos, de algo que lleva cierta esperanza de que una forma diferente de organizar la sociedad, la economía, la política, digamos, el orden internacional, puede estar naciendo. Y puede estar naciendo, entre otras cosas, la pregunta que en chiquitito nos podríamos hacer, digamos, es ¿quién quiere volver a empujar a los lobos de mar de Mar del Plata, digamos, de vuelta al agua y que no se acerquen, digamos, por ejemplo, a las playas de estacionamiento? Es una pequeña es un pie de página, digamos, pero me parece que no es un tema menor, porque yo creo que una forma importante de tramitar, digamos, esta pandemia es, como hemos hecho en otras etapas, digamos, decir, vamos a volver mejores como especie, reflexionando de otra manera nuestra relación con la naturaleza, preparándonos de otra manera, sin desmantelar los servicios de salud, sin pensar que la salud digamos, es un gasto inútil, sacrificable en aras de digamos, digamos, el crecimiento, digamos, la rentabilidad del capital. Y entonces, digamos, podríamos decir, digamos, encontrar un sentido último a esto que está pasando. Nunca hacemos un elogio de las crisis, pero sí, digamos, hacemos un esfuerzo muy grande para encontrar el componente de oportunidad de esta crisis que puede estar abriendo. Y esa puede ser también una intervención de carácter. Yo, digamos, no sé exactamente, digamos, si estas son las cosas que pertinentes o las cosas que ustedes querían escuchar, digamos, lo expresan, digamos, incluye adentro mío, digamos, la expectativa de convocar, digamos, a todos los compañeros y compañeras del campo de la salud mental que han contribuido tanto, digamos, a la construcción de la salud pública en Argentina en las últimas décadas. Fantástico diálogo, digamos, entre la salud pública y la salud mental, que tiene digamos, no solamente fértil en términos de realidad, sino también en términos de promesa, de todo lo que puede llegar a ayudarnos a pensar en el futuro. Y bueno, convocarlos a perseverar en esta tarea de llevar, digamos, expectativa, de pensar que los derechos no están suspendidos, digamos, en la etapa del coronavirus, y avanzar a esta construcción tan difícil, digamos, que es el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud de los trabajadores. Muchísimas gracias por la paciencia, digamos, desde aquí, desde la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Carrara, ustedes tienen un equipo para apoyarlos, para acompañarlos, para escucharlos, digamos, para intercambiar
que quiere, digamos, compartir lo que sabe y sobre todo aprender todo lo que no sabemos en esta pandemia. No se sabe. Muchísimas gracias.